En este episodio vamos a hablar de los jugos, porque existen muchas personas que toman jugos a diestra y siniestra, especialmente los pacientes que tienen diabetes o problemas de azúcar. La realidad es que si tú estás buscando revertir o curar la diabetes tipo 2, mi recomendación sería evita el consumo de jugos. Entre más jugos consumas, más difícil va a ser para ti que logres revertir esta enfermedad. Y de esto se trata este video, que tú conozcas qué es lo que estás tomando, qué le estás metiendo a tu cuerpo, y al final te voy a dar unas recomendaciones mías, si tienes diabetes, acerca de los jugos. Yo soy el doctor Cota, médico internista, y soy el médico de Sugar Care, y te doy las gracias por estar escuchando este episodio. Para mí es muy grato compartirte estos conocimientos y ayudarte a que reviertas y a que cures la diabetes tipo 2, porque en su mayoría se puede lograr. Suscríbete al canal para que tengas todas las habilidades, conocimientos y herramientas para curar esta enfermedad que te estaré dando en los videos que ya están y videos próximos. Además de que te va a servir para controlar tu diabetes tipo 2, vas a bajar tu nivel de colesterol, hígado graso y sobrepeso sin utilizar medicamentos. Si usas insulina, tienes la posibilidad de suspender y dejar de utilizar insulina. Bien, ¿por qué hablar de jugos? Porque mucha gente los toma. Hay muchos pacientes con diabetes, con el azúcar alta, que es por los jugos. Casi siempre cuando tres circunstancias: o le agregan azúcar, o bien lo compran en X lado y casi siempre le ponen azúcar refinada, y eso hace que te suba la glucosa. Número 2, exageran en el contenido de fruta. La fruta al final de cuentas tiene azúcar, que es en forma de carbohidrato, y cuando abusas el contenido de fruta en el jugo, pues te sube la glucosa. Y la tercera situación es que le agregan, al menos yo he visto que muchos pacientes le agregan avena a sus jugos, y la avena molida es prácticamente puro carbohidrato, y que por eso te sube la glucosa, no logres controlar tu diabetes, no logres suspender los medicamentos y no logres revertir o curar esta enfermedad. Tal vez te estés preguntando por qué, si se dice que los jugos son extremadamente buenos, que tiene vitaminas, tiene minerales y tiene antioxidantes. Ciertamente son una excelente fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes, pero, ojo, estamos hablando de los ingredientes. Las verduras, independientemente de que le pongas apio, chayote, espinaca, naranja, betabel, zanahoria, X ingrediente. Claro que tiene muchas vitaminas, fibra, minerales, antioxidantes, por supuesto que sí, carbohidratos saludables, pero aquí viene el problema. Al licuar estos alimentos, al licuar tanto las frutas como las verduras, le estás quitando el balance a estos alimentos. Estos alimentos vienen, en cierta forma, vienen con la capa, casi siempre la fibra es la que está por afuera de la fruta, viene con cierta temperatura, con cierta humedad, y al momento de licuar, pues le quitas todas esas características y corres el riesgo, que de hecho esto es lo que sucede, que esos ingredientes pierdan estas propiedades tan buenas. Te lo explico de otra manera. Al licuar estos ingredientes, independientemente de qué uses, le quitas sus propiedades buenas. Pero mira, vamos a hacer este ejercicio y te invito a que, si tú tienes duda de algo, lo busques en Google, porque de esto se trata este canal: encontrar cuál es la verdad acerca de todos los mitos que están circulando en redes sociales y en internet, porque es muy fácil guiarse por información falsa, errónea, y tú terminas pagando el precio, terminas haciendo algo que no es saludable, terminas haciendo algo que no te va a servir. Ok, primero que nada, esto es bien sencillo y lo hice hace unos momentos. Le pones en el Google, te invito a que lo hagas, en el buscador, una pregunta: ¿los jugos son buenos? Y a ver qué te aparece. Mira, dice: los jugos
de hecho sale hasta arriba. Dicen que los jugos pueden reducir el riesgo de cáncer, estimular supuestamente el sistema inmunitario, eliminar toxinas del cuerpo, ayudar a la digestión y a perder peso. Aparentemente hacen un montón de cosas, pero luego dice, sin embargo, no hay evidencia científica de que los jugos extraídos sean más saludables que el jugo que se obtiene al comer la fruta o verdura entera. Ok, aquí de entrada dice que no está demostrado científicamente que el tomar jugos te da muchos beneficios para tu salud. Ojo, obviamente la información que encuentres en Google va a depender de qué palabras utilices en el buscador. Si tú le pones, es el segundo ejercicio, ¿qué pasa con los nutrientes al licuar esos alimentos? Y aquí está la respuesta. Vitaminas, enzimas, minerales, proteínas, fibra se desprenden al exprimir o licuar las frutas, porque se rompen sus paredes celulares y de esa forma se integran en el jugo. Pero al mismo tiempo, dice, quedan expuestos al aire, al calor, a la luz y al paso del tiempo, por lo que se oxidan y pierden parte de sus propiedades. Entonces, esto es la realidad. Al licuar esos ingredientes, esos alimentos, pierden propiedades, pierden vitaminas, pierden antioxidantes, pierden fibra. Entonces, nunca va a ser lo mismo obtener las vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra de la fruta entera, la pieza así como viene cortada del árbol, a un jugo. ¿Qué es lo que sucede en relación con el azúcar? Al quitarle fibra, quitarle proteína, quitarle vitaminas, minerales, prácticamente queda puro azúcar, puro carbohidrato simple, y esto hace que te suba el azúcar demasiado. Te lo repito, lo que más yo he notado es que o bien consumen jugos que le agregan azúcar, o demasiada fruta, o le agregan avena, y esta es una causa muy frecuente por la cual los pacientes no pueden revertir o curar su diabetes tipo 2. O bien, si tú estás buscando únicamente controlarte, no revertir, controlarte, reducir el número de medicamentos o dejar de usar insulina, también es importante que lo tengas en cuenta. Y tú mismo haz la prueba. Baja el consumo de jugos y vas observando tus resultados. Todo el mundo responde de forma diferente, pero casi te puedo garantizar que más del 90% de las personas que empiecen a evitar los jugos con diabetes van a estar mucho mejor controlados. ¿Qué propiedades pierden entonces los alimentos licuados? Prácticamente todo, y te queda pura azúcar, y eso es lo que estás ingiriendo en forma de jugo. Ok, recomendación mía: si tú estás buscando dejar insulina, dejar medicamentos, revertir, curar la diabetes, bajar tu colesterol y no depender de medicinas, mi recomendación mía es que no consumas absolutamente nada de jugos, nada absolutamente. Para toda la vida tampoco. No los consumas al menos 3 meses. 3 meses tu cuerpo se va a regenerar. Y yo creo que es un lapso muy bueno de tiempo. Yo mismo lo he probado. He observado los resultados en mi propio cuerpo, en mis propios laboratorios, y obviamente lo he visto con un montón de pacientes. Ahora, si tú estás buscando curar tu diabetes y bajar el azúcar lo más rápido, por supuesto, evita absolutamente cualquier tipo de jugo natural, verde, el que sea. Evítalos todos. Si eres una de esas personas que acostumbra y tiene el hábito de tomar jugo todos los días o con frecuencia, disminuye entonces el consumo. 1 o 2 máximo por semana. De preferencia, te lo repito, no le pongas avena, no le agregues azúcar y trata de evitar la fruta. Trata de utilizar muy poca fruta si eso es lo que estás utilizando para endulzarlo, ¿no? Entre más jugos tomes, no lo olvides, más trabajo te va a costar bajar la glucosa. Ahora, ya que hayas revertido la diabetes, ya que hayas llegado a tu meta, bajado el consumo de medicamentos o dejado de usar de insulina,
Los jugos pueden ser una buena fuente de vitaminas tomados de vez en cuando. Ojo, ya te lo acabo de mostrar. Y si no, búscalo en Google. No está demostrado que el consumo de jugos en exceso, con frecuencia, diarios, le otorguen a tu cuerpo beneficios. Tal cual. Ningún beneficio, nada de que mejora tantito esto, mejora tantito aquello, no. Dice ningún beneficio en absoluto. Lo mejor sería consumir las frutas enteras, así como vienen. Aunque tampoco veo que te haga daño tomar jugos de vez en cuando, ya que estés bien controlado o hayas logrado revertir la diabetes. Todo va a depender de qué es lo que estés buscando. La mejor recomendación tal vez podría ser eliminarlos por completo de tu estilo de vida y únicamente de forma ocasional. Quizá esta sea la mejor recomendación. Si sigues descontrolado, sigues tomando mucho medicamento, sigues usando insulina y tomas jugos, suspéndelo por 3 meses y tú mismo observa tus resultados. Yo soy el Dr. Cota, médico de Sugar Care. Te agradezco que hayas escuchado este episodio. Intenta esto en tu tratamiento y en tu camino para que logres curar la diabetes. Estoy seguro que vas a obtener una buena respuesta porque lo he visto con un montón de pacientes. Suscríbete al canal, comparte esta información y te espero en el próximo episodio.